Hola queridos amigos, muy buen día, buena tarde, buena noche, buen amanecer, cualquiera que sea el horario en este 9 de marzo del 2025. Bienvenido a este nuevo tiempo en el cual Dios, por supuesto, como siempre, quiere hablarnos, quiere que aprendamos de Él, quiere instruirnos. Recuerda que la palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Lámpara es aquel manual con el cual podemos empezar a recibir de parte de Dios, podemos empezar a saber cuáles deben ser nuestros cambios. Y hoy la charla precisamente se llama de esta manera: cambios. Y lo paso a un plano deportivo. Ustedes saben que cuando una persona, cuando un equipo bien sea de fútbol, cualquier equipo, ve que el resultado no es el óptimo, ve que el técnico ve que necesita hacer algunas variaciones para un mejor funcionamiento, el técnico lo que manda hacer son cambios para la mejoría, para el buen funcionamiento del equipo. Así que este es el nombre de la charla. Esto es lo que Dios quiere hacer hoy. Así que con base en esto vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que pueda permitirnos identificar cuáles son aquellos cambios que debemos hacer y que nos ayude a aplicarlos, que nos dé la fuerza, el empuje, que nos dé la perseverancia para mantener esos cambios durante el tiempo. Así que allí donde estás, vamos a orar. Amado Padre, Señor, hoy te damos gracias, por supuesto, por esta grandiosa oportunidad que tenemos, Dios, de buscarte, Señor, de levantarnos un nuevo día, Padre, de un 9 de marzo del 2025 que jamás se va a repetir, Señor, y lo estamos viviendo hoy. Así que gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por estar aquí en este lugar, Señor. Gracias, Padre, por utilizar tu palabra para hablarnos, Señor. Porque así como dice el Salmo, Padre, lámpara es a nuestros pies, a nuestro camino, Señor, tu palabra. A través de ella tú nos hablas. A través de ella tú nos diriges, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, la charla se llama cambios, Dios. Y cuando nos enfrentamos, Señor, a un tipo de temas como este, Señor, sabemos que van a haber cosas que no son fáciles, Señor. Y hoy te pedimos, Dios, que nos muestres qué tipo de cambios debemos hacer. Y te pedimos sobre todo, tu palabra también nos dice, Señor, que tú pones el querer así como el hacer, Señor. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que pongas en nosotros el querer, pero asimismo pon el hacer en nosotros, Señor. Danos las fuerzas para sostener estos cambios durante el tiempo. Danos las fuerzas para perseverar en aquello que tú hoy nos vas a hablar. Y hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos sin duda alguna, Señor, que tú estás en este lugar. Que tú estás aquí para hablarnos, Señor. Que tú estás aquí, Señor, sobre todo, Dios, sobre todo el centro de todos los cambios, Señor, que tú traes a nuestras vidas. Sabemos que es para traer bien a nuestras vidas, a nosotros, para traer bendición. Hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos que apertures totalmente, Señor, nuestra mente, nuestro corazón para entender qué es lo que tienes para nosotros. Que nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente quite toda dureza, toda barrera, y que tú puedas hablar hoy a nuestra vida.
Confiamos, Señor, en tu palabra. Y creemos, Dios, que tu palabra es como espada de dos filos que penetra hasta el alma, Señor. Y hoy te damos gracias, Dios, por tu palabra y por tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, y para entrar ya en tema, quiero que por favor me acompañes al libro de Génesis. Génesis capítulo 26. Vamos a estar leyendo prácticamente todo el capítulo. Génesis capítulo 26. Dice allí de la siguiente manera: en aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán, tal como había pasado en tiempos de Abraham. Era tan grave la falta de alimentos que Isaac pensó en irse a Egipto. Pero Dios se le apareció a Isaac y le dijo: no vayas a Egipto, es mejor que te vayas por algún tiempo a Gerar, donde vive Abimelec, rey de los filisteos. Yo prometo estar siempre contigo y bendecirte en todo. Además, a ti y a tus descendientes voy a darles todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Voy a hacer que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo. Por medio de ellos bendeciré a todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y cumplió con todo lo que le ordené. Fue así como Isaac fue a Gerar para hablar con Abimelec y se quedó a vivir allá. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaban por Rebeca, su esposa, él decía que era su hermana y no su esposa. Y es que tenía miedo porque pensaba: Rebeca es muy hermosa. Los hombres de este lugar son capaces de matarme para quedarse con ella. Un día Abimelec estaba mirando desde su ventana y vio que Isaac estaba acariciando a Rebeca. Entonces lo mandó a llamar y le reclamó: tú no me puedes engañar. Esta mujer no es tu hermana, es tu esposa. ¿Por qué nos has hecho esto? Si alguno de mis hombres hubiera tenido relaciones sexuales con ella, tú nos habrías hecho culpables a todos. Isaac se disculpó: es que tuve miedo de que me mataran para quedarse con ella. Enseguida Abimelec le ordenó a todo el pueblo: cualquiera que moleste a este hombre o a su mujer será condenado a muerte. Ese mismo año, Dios le dio a Isaac una cosecha tan abundante que produjo 100 veces más de lo que había sembrado en aquella tierra. Así ganó Isaac mucho dinero y llegó a ser muy rico y poderoso. Llegó a tener tantas ovejas y vacas y tantos sirvientes que despertó la envidia de los filisteos. Por eso los filisteos taparon con tierra todos los pozos que Abraham había mandado abrir. Hasta Abimelec llegó a decirle: vete de aquí, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de Gerar, pero se quedó a vivir en el valle. Cuando Abraham aún vivía, había mandado abrir unos pozos allí, pero después de su muerte los filisteos los habían vuelto a tapar. Isaac volvió a abrirlos y les puso los mismos nombres que les había puesto su padre. Un día los sirvientes de Isaac estaban abriendo un pozo en el valle y descubrieron un manantial, pero los pastores de Gerar se pelearon con los pastores de Isaac, pues decían que esa agua les pertenecía. Por eso Isaac llamó a ese pozo Pelea. Hicieron otro pozo, pero también pelearon por él, por lo que Isaac le puso por nombre Pleito. Luego se alejó de allí y volvió a abrir otro pozo y ya nadie peleó. Entonces lo llamó Libertad, pues dijo:
al fin Dios nos ha dado libertad para prosperar en este lugar. De allí, verso 23, Isaac se fue a otro lugar que luego sería conocido como Beerseba. Esa misma noche Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, y por él te voy a bendecir y aumentar el número de tus descendientes. No tengas miedo, pues yo te ayudaré en todo. Entonces Isaac hizo allí un altar para adorar a Dios. En ese mismo lugar plantó su tienda de campaña y sus sirvientes abrieron otro pozo. Cuando Abimelec lo supo, salió de Gerar para hablar con Isaac. Lo acompañaban Ahuzat, que era su consejero personal, y Ficol, jefe de su ejército. Isaac les preguntó: ¿para qué vienen a verme si me han tratado tan mal y hasta me echaron de su país? Y ellos le contestaron: ya hemos visto que Dios está de tu parte. Por eso queremos hacer un trato contigo, y lo vamos a hacer, pero bajo juramento. Nosotros nunca quisimos molestarte, al contrario, siempre te tratamos bien y hasta nos despedimos como amigos. Ahora tú comprométete a no hacernos ningún daño, ya que Dios te ha bendecido tanto. Entonces Isaac les ofreció un banquete y ellos comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano y tanto Isaac como Abimelec juraron no hacerse ningún daño. Luego Isaac despidió a sus visitantes y ellos se marcharon en paz. Ese mismo día vinieron los sirvientes de Isaac y le dijeron que habían encontrado agua en el pozo que estaban abriendo. A ese pozo Isaac le puso por nombre Juramento. Y hasta el día de hoy la ciudad donde está ese pozo se llama Beerseba, que significa pozo del juramento. Acá en todo este capítulo vemos un relato donde Dios nos muestra a Isaac, nos muestra, en el principio nos muestra una situación difícil. Y el primer punto se llama cambios. Y dice el verso 1 al 6, en aquel tiempo llegó a faltar la comida en toda la región de Canaán, tal como había pasado en tiempos de Abraham. Era tan grave la falta de alimentos que Isaac pensó en irse a Egipto. Pero Dios se le apareció a Isaac y le dijo: no vayas a Egipto, es mejor que te vayas por algún tiempo a Gerar, donde vive Abimelec, rey de los filisteos. Yo prometo estar siempre contigo y te bendeciré en todo. Además, a ti y a tus descendientes voy a darles todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Voy a hacer que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo. Por medio de ellos bendeciré a todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y cumplió con todo lo que le ordené. Están en una condición muy difícil. Isaac está viendo que su familia, que lo que tenía, que el lugar donde estaba sufriendo una gran hambruna. Estaba sufriendo una escasez gigantesca. Nos cuenta allí que ya esta escasez había tenido un precedente en los tiempos de su padre, en los tiempos de Abraham. Y dice que él, obviamente, como cualquier padre razonable, empieza a mirar cuáles son sus opciones, cuáles son las alternativas que tiene a la mano. Y lo primero que piensa es: ok, hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios, tenemos que incomodarnos, hay que hacer una serie de cambios. Y su primer pensamiento es irse para Egipto. Era una idea muy buena, porque Egipto era un imperio, era la ciudad más grande. Era donde quizá
bajo sus pronósticos podía tener una mayor probabilidad, un mayor desempeño en lo que él hacía. Podía tener una mayor venta, una mayor actividad agrícola, podía hacer crecer sus rebaños. Él dijo, no, lo que necesito es irme al lugar más grande, a donde es la capital, a donde puedo tener una bendición financiera o una probabilidad de bendición financiera mucho mayor. Y vemos que Isaac está allí. Y los cambios siempre van a traer a nuestras vidas incertidumbre y quizás algo de temor. Te lo pongo de esta manera, no sé si tú te acuerdas cuando tuviste que ingresar al colegio o cuando tuviste que cambiar de colegio o cuando tuviste que cambiar de compañeros, bien sea porque te mudaste del lugar donde estás, de barrio, de región, o por las circunstancias tuviste que hacer un cambio. Ese cambio de llegar uno en ese primer día donde tenemos que conocer el colegio, donde tenemos que empezar a conocer los compañeros nuevos, donde tenemos que empezar a conocer gente nueva. O te lo pongo en otro aspecto, cuando empezamos un trabajo, cuando tengo que empezar a conocer cuáles son mis funciones, quién es mi jefe, qué tal es mi jefe, cómo son mis compañeros, qué tal son mis compañeros. Y los cambios siempre van a traer a nuestras vidas incertidumbre y algo de temor. Ese primer día uno va un poco nervioso. Uno va, Dios mío, ¿y qué tal no le caiga bien a mis amigos? ¿Qué tal haya gente, mala gente? Valga la redundancia. Y siempre el cambio va a traer estos ingredientes. Porque lo desconocido inquieta. Lo desconocido no es cómodo. Porque lo cómodo es lo que ya conocemos. Lo cómodo es lo que ya vengo ejerciendo. Lo cómodo es lo que yo ya sé y lo que puedo controlar. Por eso lo desconocido nos inquieta. Lo desconocido nos incomoda. Y lo desconocido precisamente incomoda y algunas veces trae temor, causa temor en nuestras vidas. Por supuesto, yo creo que Isaac estaba cómodo porque conocía la región, conocía cómo entrar, cómo salir, sabía dónde habían pozos de agua, sabía dónde no habían. Aquí se iba a enfrentar a una tierra nueva. Se iba a enfrentar a una cultura nueva, a un país donde había politeísmo, donde había muchos dioses. Iba a tener un choque no solo cultural, sino un choque en sus fundamentos espirituales, en sus fundamentos religiosos. Que es lo mismo que pasa cuando uno entra a un colegio o una universidad, que uno tiene convicciones y principios, pero va a chocar con convicciones y principios de otras personas. Isaac se sentía incómodo, tenía que incomodarse con esta decisión que tenía que tomar, pero sabía que tenía que tener cambios. Sabía que tenía que hacer cambios en su vida. Y de tanto en tanto, Dios necesita que hagamos cambios. Necesita incomodarnos un poco para renovar nuestra confianza en Él. Los cambios nos invitan, nos inducen a renovar nuestra confianza en Él. Precisamente
como viene el temor, como viene la incertidumbre, como no conozco cómo es el territorio, cómo es el terreno, cómo son las personas, cuál va a ser mi percepción o la percepción que tienen los demás de mí. Por ese motivo el cambio siempre me va a llevar a confiar más en Dios. Y todos los cambios siempre traen esa incertidumbre, ese temor. Y por este motivo es que descansar en Dios no es fácil. Porque no tenemos el control. Porque nos enfrentamos a algo nuevo. Porque no sabemos cómo Dios lo va a hacer. Cuando Dios te dice, haz X o Y cambio, y tú tomas la decisión de hacerlo, tomas la decisión de ir a ese Egipto, a ese Gerar, como estamos hablando acá en la historia de Isaac. Allí no es fácil descansar en Dios, porque no sabemos cómo exactamente Dios va a hacer para prosperarnos. Tú ves que aquí Dios le dice a Isaac, mira, no te vayas a Egipto, vete a Gerar, yo voy a estar contigo y te voy a prosperar. Pero Dios en ningún momento le dice, mira, en Gerar tengo unos pastos full en proteína, los cuales van a hacer que tu ganado crezca, se multiplique. Voy a tener tales personas, mira, allí vive fulanito o fulanita, con los cuales vas a tener relaciones comerciales y vas a crecer. Dios le dice, mira, vas a irte allá y yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Dios estaba invitando a Isaac a dar un paso y a soltar el control. Y cada cambio nos lleva a incomodarnos y a entregarle el control a Dios, a buscarlo a Él, a depender de Él, a saber que no puedo tener el control sobre todo en mi vida. Yo no puedo controlar si hoy llueve o no llueve. Yo no puedo controlar si hoy va a ser un sol abrumador o si va a ser sombra. Yo no puedo controlar si en mis relaciones, bueno, en cierta parte sí, pero yo no puedo controlar que pase X o Y cosa en mi vida. Hay miles de cosas que no están bajo mi control. Y más cuando decido hacer un cambio. Por eso la invitación que Dios tiene es a empezar a hacer esos cambios que Dios nos está pidiendo. A soltar el control, a darle el control a Dios, a buscarlo a Él, a depender de Dios. El descanso en Dios solo se logra buscándolo y dependiendo de Él, sabiendo que nuestra vida en sus manos puede descansar tranquila. Los tiempos de cambio son necesarios porque allí no tenemos el control. Nos toca confiar en Dios. Por eso los tiempos de cambio son tan necesarios en nuestra vida. Porque es una invitación de Dios para confiar en Él. Y por supuesto, muchas veces Dios nos introduce en esos cambios porque necesitamos confiar, porque necesitamos soltar el control. Esos cambios pueden darse de muchas maneras. Un cambio en tu economía,
Muchas veces los cambios son dados por decisiones que tomamos. Por me voy a ir de tal lado a tal lado, por voy a hacer esto y esto. Pero muchas veces, a veces también los cambios pueden darse por cosas que nos pasan, que nos ocurren, un cambio financiero, un tema de salud, que nos lleva a incomodarnos y a tener que buscar refugio en Dios, a tener que buscar esa dependencia de Dios, ese descanso en Dios. Y Dios muchas veces propende este tipo de cambios en nuestras vidas, porque sabe que nuestra capacidad de confiar en Dios ha ido menguando y necesitamos recargar, necesitamos volver a subir, necesitamos volver a confiar. Y otra cosa que tenemos que tener muy presente es que Dios nos induce a los cambios porque quiere nuestro bien. Dios nos induce a los cambios no por mal nuestro. Dios nos induce a los cambios porque sabe que necesita, que requiere, que está buscando algo de nosotros. Porque quizá esa medida de confianza ha ido disminuyendo de tal manera que ya estamos quedándonos sin gasolina para seguir andando. Dios induce los cambios porque quiere nuestro bien, porque quiere bendecirnos. Por los cambios, Dios quiere hacernos crecer. Quiere hacernos crecer en nuestra confianza en Él. Y sobre todo, quiere mostrarnos que Él tiene el poder de bendecirnos. Tú ves, allí está Isaac y dice, no, tengo que hacer un cambio, me voy a ir a Egipto. Y Dios le dice, no te vayas a Egipto, vete a Gerar. Pero no te preocupes, Isaac, que yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo y no solo voy a estar contigo, te voy a bendecir. Y Dios quiere que entendamos que en esos tiempos de cambio, Dios tiene el poder de bendecirnos. Lo que Dios nos deja, por cierto, es que siempre va a estar con nosotros. Dice allí, no vayas a Egipto, es mejor que te vayas algún tiempo a Gerar, donde vive Abimelech, rey de los filisteos. Yo prometo estar siempre contigo y bendecirte en todo. Lo que Dios nos deja por seguro es que siempre va a estar con nosotros. En todo cambio, en todo momento difícil, en todo momento alegre, Dios nos da por sentado que siempre, siempre va a estar con nosotros. Y tenemos que tener en cuenta que si en nuestra vida no nos enfrentamos a cambios, a desafíos, si no cambiamos nuestra estructura de moldes, nos vamos a estancar. No vamos a crecer, no vamos a avanzar. Una persona que no es retada por algo, por circunstancias,
por decisiones propias, una persona que no es retada no va a crecer, se va a estancar. Es como aquella persona que quiere tener una mejor salud, pero no hace ejercicio. O no cambia sus hábitos alimentarios. O una persona que tiene cierta condición médica y tiene que cambiar su estilo de vida en cuanto a ejercicios y en cuanto a comida. Y pretende que los cambios vengan solos y no toma decisiones en cuanto a esas medidas. Los cambios nos llevan a no estancarnos, a crecer, a trazarnos nuevos objetivos, a alcanzar nuevas cosas. Si tú no ves que hay un nuevo panorama, nunca lo vas a alcanzar. Si tú no ves que hay otra opción, nunca la vas a tener. Y el que Dios esté con nosotros va a traer bendición a nuestras vidas y a lo que hacemos. Vamos con el segundo punto. El segundo punto se llama la respuesta de Dios hacia los cambios que Él nos guía. La respuesta de Dios hacia los cambios que Él nos guía. Verso 12 al 16. La respuesta de Dios hacia los cambios que Él nos guía. Mira lo que dice el verso 12 al 16. En ese mismo año, Dios le dio a Isaac una cosecha tan abundante que produjo 100 veces más de lo que había sembrado en aquella tierra. Así ganó Isaac mucho dinero y llegó a ser muy rico y poderoso. Llegó a tener tantas ovejas y vacas y tantos sirvientes que despertó la envidia de los filisteos. Por eso los filisteos taparon con tierra todos los pozos que Abraham había mandado abrir. Hasta Abimelech llegó a decirle: vete de aquí, pues ya eres más poderoso que nosotros. Cuando hacemos los cambios que Dios nos está pidiendo, Él empieza a bendecir nuestra vida. Cuando Dios ve que tenemos una vida que propende los cambios, una vida que avanza, Dios, ¿qué pasa con el agua estancada? Es un agua que empieza a dañarse, que empieza a tener mal olor. Pero cuando hay una fuente que fluye, Dios empieza a bendecir, empieza a hacer que esa agua sea sana, que ese manantial sea sano. Cuando hacemos los cambios que Dios nos está pidiendo, Él empieza a bendecir nuestras vidas. Dice allí, ese mismo año Dios le dio a Isaac una cosecha tan abundante que produjo 100 veces más de lo que había sembrado en aquella tierra. Y aquí hago un paréntesis. Y es una enseñanza, una gran enseñanza que Dios nos quiere dar. Podemos estar leyendo este versículo. Dios bendijo a Isaac con una cosecha impresionante. Le dio 100 veces más, se volvió un tipo con mucho dinero, un tipo súper rico, un tipo poderoso. Tanto así que el rey Abimelech le dijo: tienes que irte porque tú ya eres más poderoso que yo. Y podemos leer unos versículos antes. ¿Dónde está Isaac? ¿Dónde está Isaac? Y está diciéndole mentiras a Abimelech y a todo el pueblo. Y la enseñanza aquí es que Dios no busca una persona perfecta.
muy seguramente, y te aseguro que Isaac fue y le pidió perdón a Dios. Incluso aquí con el rey, cuando habla con el rey y le dice: rey, sí, mira, la verdad me equivoqué. La verdad no fue una buena jugada que hice. Mira, te pido perdón, te pido disculpas. Y le pido disculpas a este pueblo, porque fue un error el que yo cometí. Asimismo, te aseguro que Isaac tuvo que ir delante de Dios y decirle: Dios, en esto me equivoqué, me pifié, metí la pata, Señor. Perdóname. Perdóname, Dios, porque no soy perfecto, porque cometo errores, porque la embarré en esto contigo y también con el rey y con el pueblo. Y luego viene este versículo en el cual nos muestra, ese mismo año Dios le dio a Isaac una cosecha tan abundante que produjo 100 veces más. Dios no está esperando que seas perfecto para empezar a bendecirte. Dios no está esperando que se alineen los planetas para traer bendición a tu vida. Dios está esperando disposición de nosotros. Dios está esperando que tengamos voluntad de cambio. Dios está esperando que aprendamos a confiar en Él. Y los cambios en nuestra vida muchas veces son la excusa perfecta de parte de Dios para bendecirnos. Son la excusa perfecta para que volvamos a confiar en Dios, para que renovemos esa confianza en Dios, para que recobremos fuerza en nuestra fe, para que podamos volver a ver al Dios que hace milagros poderosos. Los cambios que Dios demanda en nuestras vidas pueden producirnos incertidumbre, pero traen bendición para nosotros. Otra cosa que vemos aquí en el relato que estamos leyendo es que el cambio de Isaac no solo lo bendijo a él, bendijo a toda su familia y a todo su entorno. Y tenemos que tener presente que van a haber cambios, y podemos estarlo llevando a algo grande, pero quizá lo que Dios te está pidiendo a ti es un cambio de carácter, un cambio de actitud, un cambio de cómo te relacionas con tu familia. Puede ser un cambio muy pequeño, como puede ser un cambio muy grande. Pero algo que vemos es que el cambio que Dios le estaba pidiendo a Isaac no solo lo bendijo a él, bendijo a toda su familia y a todo su entorno. En ese momento era un privilegio ser cercano a Isaac. Era un privilegio ser familia de Isaac. Y todo esto porque el cambio que él tenía que hacer y que él hizo trajo bendición a su vida. Aunque al principio le dio temor, aunque al principio le trajo incertidumbre, aunque al principio se iba a enfrentar a un sinnúmero de territorios, de situaciones que no conocía, aunque al principio le costaba y tuvo que aferrarse a Dios para poder confiar en Él, poder descansar en Él. Pero esa decisión, ese cambio de Isaac trajo bendición a él, a su familia y a su entorno. Y aquí es importante abrir un paréntesis grande, y es entender que el cambio o el no cambio puede bendecir o puede afectar nuestro entorno. Porque el no cambio también puede afectar nuestro entorno. Y también es una decisión. Tú puedes tomar la decisión de que lo que Dios te está pidiendo, tú puedes tomar la decisión de hacer el cambio. Isaac podía tomar la decisión de quedarse allí, o podía tomar la decisión de no obedecer a Dios e irse a Egipto, que era
la decisión más prudente que él consideraba. La decisión de no tomar una decisión puede afectar a ti y a las personas. La decisión de no cambiar hábitos. Te pongo un ejemplo. De no cambiar alimentos. De no cambiar el sedentarismo. De no hacer ejercicio. Puede tener resultados en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en los demás. Tú puedes decir, hombre, es que es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo, como un chiste, después se los cuento. Yo hago con mi cuerpo lo que se me da la gana. Pero no tenemos en cuenta que allí los demás van a estar involucrados. Que el día en que la persona enferme, a los demás es a los que les toca ir, pagar un precio por algo que no hicieron ellos, sino por una decisión que no se tomó. Debemos tener presente que el cambio o no cambio puede bendecir o afectar nuestro entorno. Cuando, por ejemplo, un niño no cumple sus funciones, no hace sus tareas en el colegio, por ejemplo. Un ejemplo típico, algo que se me ocurre así como cuando un niño no cumple sus responsabilidades, luego el papá tiene que ir al colegio, ver qué pasó y hacer un sinnúmero de cosas. Y esto va a requerir no solo un esfuerzo del niño, sino que va a afectar al papá, a la mamá, al hermano, a la hermana, porque no se tomó una decisión de corregir, de hacer lo que se tenía que hacer. Tenemos que tomar decisiones y hacer cambios en nuestra vida. Y ojo con esto. Los recursos de Dios no dependen de los recursos del lugar o del cambio. Los recursos de Dios no dependen de los recursos del lugar o del cambio. Y te pregunto, ¿qué era lo más lógico? Irse a Egipto, que era un lugar comercial, que era uno de los grandes imperios de la época, o irse a un pueblito pequeño que nadie conoce. Lo más lógico era irse a Egipto. Pero aquí está donde los recursos de Dios no dependen de los recursos del lugar. O no dependen del cambio. Dios no bendice por probabilidades. Dios bendice porque es Dios. Y tiene recursos fuera de lo probable. Y nosotros como seres humanos muchas veces pensamos, bueno, tengo que hacer este cambio, tengo que mejorar X o Y cosa. Yo creo que si me voy para tal lado, yo creo que si hago tal cosa, allá tengo más probabilidad. Y quiero hoy derribarte ese argumento, porque Dios no bendice según las probabilidades que tienes. Dios no bendice según las probabilidades del lugar. Es más, aquí Dios le dijo a Isaac, mira Isaac, Egipto, allá te puedo bendecir, pero no quiero bendecirte allá, quiero bendecirte en un lugar pequeño. Quiero bendecirte en un lugar donde casi no hay probabilidades, donde las probabilidades son mucho menores que en Egipto. Allí es donde quiero bendecirte.
Es más, a Dios le encanta bendecir cuando las probabilidades son bajas. Mira la probabilidad de Abraham de tener un hijo a los 100 años. Mira la probabilidad de José de estar acusado de ser un abusador sexual, de estar en la cárcel, de ser un esclavo, la condición más baja. ¿Cuál era la probabilidad de que fuera el segundo al mando del imperio más poderoso de la época? ¿Cuál es la probabilidad del hijo menor, el más chiquitico, el que menos fuerza tenía para ser el rey de Israel, de David? Cuando tenía hermanos mayores, corpulentos, grandotes, gigantescos, macancanes, que podían tener más posibilidades de ser rey. ¿Qué probabilidad tenía este niño flacucho, pequeño, ante un león, ante un oso? ¿Qué probabilidad tenía él de arrancarle de sus fauces a un animalote de estos su ovejita? ¿Qué probabilidad tenía? Dime tú si Dios no es un Dios que bendice y que le gusta bendecir cuando hay bajas probabilidades. Te pongo otro caso. Aquel hombre que estaba al lado del pozo, que fue Jesús y le dijo: ¿quieres ser sano? Y le dijo: Señor, pero es que cuando se agitan las aguas no hay nadie que me meta. Mira, mis probabilidades son muy bajas. A Dios le encanta bendecir y a Dios le encanta hacer sus poderosos milagros cuando las probabilidades son bajas. Y es allí donde tiene que estar puesta nuestra fe en Dios, porque no importa el cambio, no importa el lugar, no importa, más bien, el cambio es importante, más bien lo que importa no es la probabilidad que tengo, sino lo que importa es la confianza en Dios, en que sé que cuento con un Dios que así las probabilidades sean cero, va a estar conmigo y me va a bendecir. La bendición de Dios no está en qué tan posible es lo que quiero o lo que necesito. La bendición de Dios está simplemente en Él. Y Dios quería que Isaac confiara por encima de las probabilidades de sus recursos y del lugar al que iba. Isaac aquí no tenía mucho. Cuando iba a tomar la decisión de irse a Egipto principalmente, y luego cuando iba a ir a Gerar, no tenía mucho, no tenía nada prácticamente. No tenía muchos recursos, y el lugar a donde iba era un lugar de incertidumbre, porque era un lugar pequeño, no era a donde él pensaba. No era Egipto, era un lugar pequeño, un pueblo pequeño. Dios quería que Isaac confiara por encima de las probabilidades. Y vamos con el tercer punto, y con este termino. El tercer punto se llama: Dios siempre es nuestro protector. Dios siempre es nuestro protector. Mira lo que dice el verso 27 al 29. Vamos a leer desde el 26. Dios siempre es nuestro protector. Verso 26.
Cuando Abimelech lo supo, es decir, que ya Isaac no era cualquier pelagato, que ya Isaac era un tipo supremamente pudiente, que era un tipo poderoso, que era un tipo que ya se respetaba. Dice allí, cuando Abimelech lo supo, salió de Gerar para hablar con Isaac. Lo acompañaba Ahuzat, que era su consejero personal, y Ficol, jefe de su ejército. Isaac les preguntó, ¿para qué vienen a verme si me han tratado tan mal y hasta me echaron de su país? Ellos le contestaron, ya hemos visto que Dios está de tu parte. Por eso queremos hacer un trato contigo y lo vamos a hacer, pero bajo juramento. Y ellos le contestaron, verso 29, nosotros nunca quisimos molestarte, al contrario, siempre te tratamos bien y hasta nos despedimos como amigos. Ahora tú comprométete a no hacernos ningún daño, ya que Dios te ha bendecido tanto. Dios bendijo a Isaac, le dio cosecha abundante, lo prosperó, pero sabía que necesitaba manos. Allí en los versículos anteriores que leíamos nos dice que Isaac tuvo una cosecha tan abundante que produjo 100 veces más lo que había sembrado en aquella tierra. Dios lo bendijo, pero sabía que él iba a necesitar manos para cosechar ese cultivo, para volver a sembrar, para seguir creciendo en lo que Dios le había dicho. Necesitaba manos para sostener lo que tenía, en lo cual había sido bendecido. Y aquí, en esta parte, el multiplicar su descendencia significaba no ser pequeños. Significaba que para meterse con Isaac, ellos tenían que pensarlo 2 veces. El multiplicarlos los estaba haciendo grandes. No los estaba haciendo vulnerables a los otros pueblos. Porque cuando estaba quizá en Canaán, que estaba sufriendo la hambruna, que no tenía mucho, era un pueblo vulnerable, era un pueblo con hambre. Pero ya aquí, cuando ellos hicieron cambios, cuando tomaron decisiones en pro de su vida, de su familia, cuando Dios los bendijo, Dios se encargó de protegerlos, de mostrarlos como un pueblo que no era vulnerable, de mostrarlos como un pueblo que Dios estaba de su parte, dice allí. Y fue las palabras que Abimelech usó. Dice verso 28, y ellos le contestaron, ya hemos visto que Dios está de tu parte. Hemos visto cómo Dios te prosperó, cómo hiciste un cambio, viniste de una tierra extranjera, aquí donde no conocías, cómo Dios te bendijo, cómo bendijo tus finanzas, tus cosechas, tus ganados. Y nos hemos dado cuenta, así nosotros te echamos del país, te sacamos del país, pero hemos visto cómo Dios está contigo. Y siempre que Dios está bendiciendo nuestras vidas, a su vez está protegiéndonos, está dándonos su protección. La bendición de Dios no es para dañarnos. Dios bendice y a su vez trae herramientas para sostener esa bendición. Y era parte de lo que Dios le estaba diciendo a Isaac. Yo voy a estar contigo. Voy a bendecirte.
Y el yo voy a estar contigo significa yo soy quien te protejo. Yo soy el que te cuido. Yo soy el que te proveo. Dios es siempre quien nos protege frente a todos los enemigos que se nos puedan levantar. Así como levantó a David frente al oso, el león. Frente a todos sus enemigos. Así como levantó a José frente a todos los que lo acusaban. Así como defendió la fe de Abraham. Y pese a las burlas de los demás, lo bendijo con su hijo. Así como bendijo a Noé, que todos pensaban que estaba loco, se burlaban de él. Pero Dios los bendijo y los protegió siempre. Y algo quiero que te quede de parte de Dios. Esos cambios a los cuales Dios te está introduciendo, esos cambios que vienen repentinamente a tu vida, en esos cambios Dios va a estar contigo, te va a bendecir y te va a proteger. Allí donde estás, vamos a orar. Amado Padre, Señor, hoy gracias te damos, Señor, porque podemos ver en nuestra vida, Señor, podemos ver en nosotros, Señor, que tú eres bueno. Hoy, Señor, hemos reconocido y nos has hablado acerca de aquellos cambios que debemos hacer en nuestras vidas. Cambios de hábitos, cambios que tenemos que hacer por nuestra salud. Cambios tan sencillos como hacer ejercicio, como cambiar de alimentación, como cambios más complejos que tú estás pidiendo a cada uno de nosotros, Señor. Padre, y hoy venimos como Isaac, Dios, sabiendo que los cambios, Señor, nos pueden producir incertidumbre, Señor, nos pueden producir algo de temor, Señor, porque no sabemos si el resultado va a ser bueno. Tú nos estás diciendo acerca de aquel cambio que nos estás pidiendo, que vas a estar con nosotros y que nos vas a bendecir. Nuestro gran problema y dilema, Señor, siempre es que no sabemos cómo lo vas a hacer. Y es allí donde nos cuesta soltar el control. Hoy te entregamos nuestras vidas, Señor. Te entregamos el control de nuestras vidas, Señor. Vamos a hacer los cambios que nos estás pidiendo, Señor. Y desde hoy descansamos en ti. Desde este momento confiamos en que tú vas con nosotros. Confiamos en que tú estás con nosotros. Confiamos en que tú eres quien nos bendice. Que tú estás con nosotros en todo momento y que tú eres quien nos protege, Señor. Padre, tú lo que buscas con los cambios en nuestra bendición es bendecirnos, Señor. Es acercarnos, fortalecer nuestra relación contigo. Ayúdanos a ver los cambios de una manera diferente, Señor. A entender que sin retos, sin cambios, nuestra vida se estanca. A entender que nuestra vida tiene que estar en un constante cambio, Señor. Y en cada
cada cambio, Señor, permítenos y ayúdanos a verte. Ayúdanos a confiar en ti. Padre, sé que hay personas, Dios, que de golpe ha cambiado su estado de salud. Esta es una oportunidad para confiar en Dios, para refugiarnos en Dios. Padre, hoy venimos, Dios, y sabemos que tu bendición no depende de las probabilidades, que tu bendición no depende del lugar, no depende de la decisión, que tenemos que tomar decisiones, Señor, pero no depende de qué tan probable es tener éxito o no. Tu bendición depende de ti, Señor, y hoy te pedimos que tu bendición, Señor, esté con nosotros, que tú nos bendigas. Así como bendijiste a Abraham, así como Abraham bendijo a sus hijos, así como Israel bendijo a los suyos. Hoy bendícenos, Dios, porque nuestra bendición no depende de las probabilidades, depende de ti, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos por favor que nos ayudes, Dios, a hacer cambios, Señor, y a esos cambios a sostenerlos en el tiempo, Señor. Padre, hoy descansamos en ti y vamos contentos y alegres, Señor, porque esa decisión que nos estás llevando a tomar, tú nos estás diciendo que vas a estar con nosotros, Señor. Tú nos estás diciendo que allí nos vas a bendecir, no importa las probabilidades. Y nos estás diciendo que tú eres nuestra protección y que siempre nos vas a proteger. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tus cambios. Gracias porque nos permites, Dios, poder confiar en ti, descansar en ti y saber que nuestra bendición eres tú. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Mi papá va a cumplir años ya en 2 días. Esperen, confirmo. En 2 días. Entonces quiero que por favor oremos por él. Amado Padre, Señor, hoy también te pedimos por mi papá, Señor. Hoy creemos, Señor, que la edad es un cambio, Señor. Él está pronto a cambiar de edad. Y hoy te pedimos que este cambio venga con tu bendición, Señor. Tú lo que le prometes a Él es que tú vas a estar con Él, Señor. Es que tú lo vas a bendecir y que tú lo vas a proteger. Padre, y hoy oramos por ello, Dios. Te damos gracias por su vida, Señor. Gracias por todos estos años que ha sido un privilegio tenerlo en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, porque le has dado una esposa espectacular, Señor. Porque le has dado, Dios, una familia que lo ama, unos buenos hijos, Señor, que tratamos cada día de ser mejores. Le has dado unos nietos hermosos que lo aman con todo su corazón. Y sabemos, Dios, que tú estás allí para bendecirlo. Hoy bendecimos su vida, Señor. Sabemos que tú estás con él, Señor. Que tú lo bendices, que tú lo guardas y que tú lo proteges. Hoy bendecimos este nuevo año y sabemos que tú vas de la mano de él. Gracias te damos por su cumpleaños
y sabemos que es un regalo tuyo, Señor. Gracias te damos, hoy lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Feliz cumpleaños, papito, te amamos mucho. Dios te bendiga. Hasta la próxima, Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos en 8 días si Dios lo permite. Hasta la próxima.